Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. El infierno. En este vídeo ofrezco algunos comentarios y explicaciones sobre esta cuestión que ha ocupado el espacio de muchas obras literarias, de muchas pinturas, de muchas esculturas, de muchas obras artísticas de todo tipo. Está claro que desde mi punto de vista el infierno como tal no existe. Es un invento de la dogmática cristiana y también de otros ritos religiosos, como por ejemplo la religión romana antigua, o religión latina, si queremos, o la religión griega de hace 2400, 2500 años aproximadamente, etc. Y por supuesto de otras culturas antiguas que también establecían la existencia del infierno en todo el mundo. Ciertamente hay que señalar que el propio Vaticano ha reconocido que la idea del infierno está muy bien literariamente, artísticamente, por supuesto, nadie lo va a poner en duda, y es una imagen muy bonita y muy atrayente, pero diríamos ha dicho ya que el infierno realmente después de la muerte no existe, para que la gente que se muere o que está muriendo, pues ciertamente no tenga un miedo añadido al propio de la misma muerte. Y es algo perfectamente entendible. Ciertamente se sabe también que en la Edad Media muchísima gente moría aterrorizada totalmente por miedo a las llamas del infierno o a los castigos divinos en el infierno, etc. Y eso pues era una fuente de gran temor psicológico añadido al que ya la gente tenía por el hecho de morirse. Por tanto, y si tenemos en cuenta que en la Edad Media pues, hubo distintas pestes, enfermedades que se llevaban a miles o millones de personas, podemos incluso pensar en la peste negra, que tuvo lugar de 1347-48 a 1349, aproximadamente 50, en Europa y en parte de Asia, y que causó una mortandad tremenda. Si a esto se le añadía el miedo al infierno, pues realmente el resultado era terrorífico. En ese sentido, me parece bien el planteamiento del Vaticano para, diríamos, disminuir los temores de los cristianos en ese sentido. Ciertamente, en la Divina Comedia de Dante, de este gran poeta y escritor florentino y filósofo también, que nació en 1265 y murió en 1321, pues se representa el viaje que Dante y el mayor poeta de la antigüedad, que era Virgilio, realizaron a los tres reinos del más allá, que para Dante eran el infierno, el purgatorio y el paraíso. De esta manera quería enseñar a los seres humanos a buscar adecuadamente la vía de la salvación. El infierno para Dante era el inframundo, lo que estaba pues en el centro de la tierra, era una especie de cono invertido y era un espacio grandioso y de una gran complejidad en el que él situó su propio relato acerca de estos tres reinos que acabo de señalar. Ciertamente hay que decir que el número favorito o preferido de Dante es el número 3, porque simbolizaba la Trinidad cristiana, también los tres reinos que conforman también su relato de la Divina Comedia y también, por supuesto, a los tres personajes que eran los guías, que eran Virgilio, Beatriz y San Bernardo. Además, también Dante habla en la Divina Comedia de tres bestias que atraviesan tres ríos y se encuentra con Cerbero, que era el perro de tres cabezas, y con Lucifer, que tenía, según Dante, tres caras. Además, en el paraíso hay 9 círculos que están en relación directa con el número 3, 3 por 3, 9. Ciertamente, la tradición dice que Lucifer era un ángel al principio, un ángel envidioso y soberbio que se rebeló contra Dios en los cielos y tras ser derrotado por el arcángel Miguel, cayó hasta el centro de la tierra, de tal manera que se convirtió en un ser monstruoso, maléfico, el representante por antonomasia del mal, del dolor, etcétera. Y eso pues es una imagen literaria potentísima y que ha sido desarrollada y tratada en numerosas obras literarias, novelas, cuentos, por supuesto en el cine, en la televisión, en todos los medios de comunicación, artísticos, etc. Por tanto, está claro que este ángel maléfico, que se convirtió en maléfico, al impactar con la corteza terrestre, según Dante, el príncipe del mal dio lugar a un abismo en forma de cono invertido.
y pues ahí luego suceden los acontecimientos. Realmente también en la imaginación de Dante, que es prodigiosa, pues relaciona la existencia de diferentes ríos infernales que conforman una especie de sistema fluvial que es una representación metafórica de una humanidad afligida y llorosa, porque no hay que olvidar que en esta parte de la Edad Media en la que vivió Dante, pues más bien finales del siglo XIV y principios del siglo, eh, del siglo finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, pues realmente pues había muchas guerras, había conflictos, había mucha gente que moría por cualquier tipo de enfermedad, de enfermedades infecciosas sobre todo, y la esperanza de vida pues era bastante limitada comparada con la que existe en la actualidad. Entonces se entiende perfectamente lo de la humanidad afligida. Luego también habla en su relato de la Divina Comedia Dante del Cocito, cuyas aguas heladas atrapan a Lucifer, origen y destino del mal. También pues hay que reconocer que en los círculos del infierno pues Dante colocó a muchos personajes importantes de su tiempo que pues él pensaba que habían cometido toda suerte de delitos y crímenes. Y para Dante el infierno es cónico, claramente, y el punto céntrico de la superficie del cono es para él Jerusalén. En consecuencia, podemos ver que existen pues concepciones muy elaboradas literariamente sobre el infierno, si consideramos sobre todo la Divina Comedia de Dante, pero hubo otros enfoques de lo que era el infierno. Por ejemplo, es muy famoso el de John Milton en su libro El paraíso perdido, que describe el infierno como un gran horno, que es la imagen prototípica que sigue existiendo en muchas obras literarias, novelas, cuentos, también en muchísimas películas, etcétera, en cómics, etcétera. Y pues claro, para Milton era un gran horno, el infierno, cuyas llamas no ofrecen, y lo dice así explícitamente Milton, ninguna luz, sino más bien una oscuridad visible. Por otra parte, desde la perspectiva de Dante, pues establece de una forma muy clara que hay un orden de penas que en el infierno, que está basado en la razón, y que depende, y esto se deduce de la propia obra de Dante, que está relacionado con la ética a Nicómaco de Aristóteles, ya que se prefigura o se construye una jerarquía del mal basada en el uso de la razón. Y no hay que olvidar que Aristóteles señaló que había que usar la razón en los comportamientos, en las conductas, y también habló de los hábitos, hábitos moderados, hábitos buenos, hábitos prudentes, que a base de repetirse llevan una conducta buena a los seres humanos, pero sobre todo esa conducta debe estar dirigida por la razón o por la prudencia, y en ese sentido Dante, gran lector de textos filosóficos y también por supuesto de Aristóteles y de la escolástica, pues incide en esta cuestión a través de las palabras que escribe en la Divina Comedia. Por otra parte, Dante asegura que cuanto mayor es el pecado, menor es el espacio físico en el que habitan las almas, lo cual también se deduce por un proceso, podemos decir, lógico. No hay que olvidar que Dante, pues además de escribir la Divina Comedia, escribió otras obras, por ejemplo, acerca de la monarquía, y tenía una formación escolástica sólida. Y también, pues, estudió lógica, con lo cual, en su Divina Comedia hay un entretejimiento de las escenas, de las situaciones, de una manera, pues, muy organizada, muy lógica, podríamos decir. En cualquier caso, desde mi punto de vista, desde mis análisis, está claro que el infierno está en la misma tierra, y el infierno está en las situaciones por las que atraviesan los seres humanos de alguna manera, y eso no se traslada a una situación temporal después de la muerte, a mi juicio. Por eso me parece extraordinariamente bien que la Iglesia haya dicho que el infierno, que es una figura literaria muy bonita, que da pues mucho juego para cualquier actividad artística,
o lúdica, pero que eso no hay que tomarlo al pie de la letra como algo que existe realmente y que va a suponer un gran tormento para las personas que ya han fallecido. En ese sentido, eso me parece correcto, absolutamente coherente y lógico. Y en cualquier caso, el infierno, el paraíso, el purgatorio, pues sirven para realizar pues novelas, obras literarias, cuentos, leyendas, películas, etcétera, que pueden ser tremendamente interesantes porque reflejan los sentimientos humanos, las conductas humanas, las formas de ser de las personas, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos a los oyentes de Radio Sofando, como siempre. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube para poder seguir viendo y escuchando mis vídeos. Hasta siempre.